Hola, muy buenas noches a todos. Bienvenidos un día más al análisis del mercado de las criptomonedas. Y vamos a empezar analizando el Bitcoin, por supuesto, porque como siempre empezamos con el Bitcoin y hoy pues con más razón, ¿no? Porque le tenemos subiendo bien, ha despertado el rey por fin, después de mucho tiempo. Había dejado el protagonismo a las altcoins en los últimos meses y ahora pues reacciona, rompe las resistencias que habíamos comentado en estos vídeos anteriores, que eran muy importantes, sobre todo la de 7750. Ya era muy importante también romper la de 7500 y vemos cómo está rompiendo la línea de tendencia bajista, esta que tenemos dibujada en morado. De momento no ha cerrado, debe cerrar ahí por encima para confirmar esa ruptura. Y de todas formas, no sería extrañar si hiciese un apoyo para confirmar el soporte de los 7750. Pero bueno, eso le metería por debajo de la línea y complicaría un poco la situación. Así que seguramente si se apoya en ese nivel será en sucesivos días, no ahora, porque si lo hace mañana se metería otra vez por debajo de la línea, que no es lo normal. El volumen se está incrementando, como vemos aquí en el gráfico, como tiene que ser en un movimiento alcista y en una ruptura de resistencias y de líneas de tendencia. Acompaña el movimiento, es decir, cuando está subiendo, pues el volumen sube. Y lo que decimos, si hace un pullback, posiblemente sea dentro de unos días, cuando la línea de tendencia ya esté más abajo y pasen por las inmediaciones de los 7750. De momento yo creo que seguirá para arriba, o por lo menos por encima de esta línea morada, y veremos a ver si los próximos días hace un pullback o se va directamente hacia la zona de los 8760. Hoy ha tocado un máximo de 8188 en este gráfico que es el que seguimos nosotros, que es la cotización contra el US Dollar Tether en Binance. Y bueno, ahora está recortando un poco, ¿no? Ha caído 200 puntos desde ese máximo, pero sigue estando por encima de la línea de tendencia y si cierra ahí, pues se confirma esa ruptura. Los máximos y mínimos empiezan a ser crecientes, por lo tanto, es muy probable que estemos ante un cambio de tendencia. Vamos a analizar el patrón este patrón que ha tenido aquí de suelo, porque es muy similar al que tuvo a principios del año pasado, que dio lugar a esa subida de 5 meses continuados que tuvimos de subida, que nos llevó a multiplicar por 4 los precios. Tengo aquí el gráfico sacado el gráfico de antes, y fijaros, la última parte de la caída, cuando cayó de los 6300, fijaros esta caída fuerte, que la señalo con un 1, es muy similar a esta última caída que hemos tenido. Luego tenemos esta parte 2 que después de una recuperación, que es esta recuperación que tenemos aquí, viene como esta segunda caída más pequeña, que en este caso se va un poco por debajo del mínimo anterior. Aquí no llega a bajar por debajo del mínimo anterior, pero es muy similar a este patrón. Después tenemos esta recuperación en tres ondas, 1, 2 y 3. Aquí también se produce 1, 2 y 3 y llega a la resistencia a estos niveles. Fijaros aquí. Después tiene esta caída, también en tres ondas, 1, 2 y 3, y aquí también 1, 2 y 3. Esto no son ondas de Elliot, esto que estoy dibujando, pero fijaros que los movimientos son muy similares en un patrón y en el otro, ¿no? Y después de este amago de caída, que se produce también aquí en este punto 4, que no son ondas, no son ondas de Elliot, es para distinguir el patrón que está haciendo, para que veáis cómo la parte 1 se parece a esta parte 1, la parte 2 se parece a esta parte 2, la parte 3 se parece a esta parte 3 y la parte 4 se parece a esta parte 4 y después se produce el escape aquí y aquí se produce el escape. Es decir, los gráficos son muy similares, el patrón de suelo ha sido muy similar y es probable que tengamos por delante un movimiento alcista fuerte. No sé si será tan fuerte como este, pero en este caso pasamos de los 4.200 cuando se escapó a los 14.000, bueno, casi 14.000, 13.800, que es multiplicar por 3 más o menos, un poco más de 3, y en este caso si multiplicásemos por 3 desde este punto de ruptura de los 7.332 se va por encima de los máximos históricos, de los 20.000 que marcó, ¿no? Porque nos iríamos por 21.000 y pico.
Así que bueno, no sé si va a cumplirse la misma subida en proporción, pero el patrón, lo que es el patrón que ha hecho en la formación de suelo, el patrón de acumulación, porque esto es una acumulación, es muy similar a este. Este es un poquito más corto en el tiempo, pero es normal porque la acumulación fuerte se hizo aquí, cuando el pesimismo era máximo era en estos momentos, en esta época de aquí, y es cuando se acumuló realmente mucho, ¿no? Y en esta fase lo que se ha hecho es reacumular después de este movimiento correctivo al primer avance que tuvo el mercado, ¿no? Este es el primer avance de un ciclo, después ha venido esta corrección y aquí se reacumula y la figura es más pequeña, pero es muy similar a la que hizo en su momento, ¿no? Os quería enseñar eso porque es bastante significativo y estamos en ese proceso, yo creo, de iniciar un nuevo movimiento al alza. Aquí no sé si le va a costar más o le va a costar menos que el movimiento al alza que vimos el año pasado, porque el año pasado seguramente al salir de tan abajo pues tenía más fuerza quizás o era más fácil subir. Desde estos niveles quizás le cuesten más y tendrá más altibajos, más retrocesos durante el proceso, pero en el momento que se pone alcista ya las resistencias pasan a ser, o sea, siguen siendo resistencias, pero al ser una tendencia alcista en algún momento se van a romper. Entonces van a ser simplemente puntos de pausa del movimiento, porque el movimiento será alcista y las irá rompiendo poco a poco, ¿no? Y bueno, las altcoins, pues claro, teniendo el Bitcoin así, ya dijimos ayer en el análisis que podían sufrir, que había que tener cuidado con las altcoins si el Bitcoin se ponía a subir muy fuerte. Y como así está siendo, pues las altcoins pues no se están comportando bien, claro, con respecto al Bitcoin. La mayoría bajan, porque el Bitcoin está subiendo mucho. Vamos a ver un poco las que se comportan bien y también vamos a ver un poco las bajadas de las que se están comportando mal con respecto al Bitcoin. Fijaros, LEN sigue comportándose bien. A mí me da la sensación de que esta moneda se está comportando también por temas fundamentales. Yo creo que esta moneda se dedica a préstamos en criptomonedas, entonces eso genera ingresos. Y el hecho de que genere ingresos, muy pocas criptomonedas lo tienen y es muy positivo y por eso yo creo que se está comportando bien. Es una pena que esté ya tan alta porque en esta zona de aquí sí que hubiera sido interesante entrar, pero bueno, el movimiento fue muy brusco y prácticamente pues si no entras el primer día que se movió, el día 30, que lo comentamos en el análisis que hicimos ese día, y si estás esperando un poco a que vuelva a caer, pues ya vemos que no ha caído y sigue subiendo, ¿no? Y hoy pues se confirma también con un movimiento fuerte, incluso con el Bitcoin alcista, ¿no? Tenemos subiendo a Seeding Labs, pero esta moneda pues está muy muerta, así que tampoco es muy significativo. BQX esta, en cambio, pues sí que ha mostrado un comportamiento interesante en los últimos días. Vamos a ver si me carga el gráfico, que no sé qué, se ha quedado un poco bloqueado. Un segundo. BQX, estos últimos días vemos cómo ha tenido un comportamiento bastante interesante, con la ruptura de esta línea de tendencia escapando muy fuerte, después corrección. Y bueno, parece que en esa zona podría volver a intentar ganar posiciones porque fijaros que tiene mucho volumen, eso es muy importante, ¿no? El volumen como se ha incrementado en toda esta parte del suelo y aquí muchísimo más todavía, ¿no? Link, otra que se comporta muy bien técnicamente, teníamos marcado este soporte desde hace muchísimo tiempo, la zona de los 24.400. Si veis análisis antiguos lo veréis marcado hace muchísimo este soporte. Y fijaros cómo ha actuado de bien porque se ha frenado los precios en esa zona claramente y han hecho devolver el precio al alza, ¿no? Y encima contra el Bitcoin hoy, ¿no? Así que bien por Link, que es otra moneda que también es bastante interesante. RLC, a pesar de que hoy está subiendo, pues ya veis que la tendencia es bajista, ya hablamos de ella en su momento cuando rompió las líneas de tendencia, dijimos que aquí dio una salida y el que no se fiaba mucho de esa ruptura de línea de tendencia acelerada y hubiera querido esperar, pues también le dio una salida en esta zona de aquí, ¿no? Y sigue con esa tendencia bajista y hasta que no supere la línea bajista que marca este movimiento, que ahora la tenemos así, pues hasta que no supere esa línea, pues seguirá en la tendencia bajista, no con máximos y mínimos decrecientes. Cuando supere esa línea, pues es posible que empiece a cambiar de nuevo la tendencia. Y poco más en cuanto a lo positivo, porque ya vemos que el resto, pues, bueno, tenemos aquí a MCO, que es una moneda que por fundamentales creo que es top,
Es una moneda que andará muy bien, en mi opinión, durante casi todo el año y la tenemos subiendo hoy. Data también subiendo un poquito, pero ya veis que es un 3%, muy poca cosa. Está ahí en una zona queriendo hacer suelo. Zen también sube un 3%, que es otra moneda que está alcista. Fijaros que línea de tendencia alcista más clara y está muy cerca de la línea de tendencia, por eso rebota hoy. Pero aparte de eso, pues poco más, ¿no? Poco más, subidas muy pequeñitas y nada, al final casi todo bajadas, ¿no? Vamos a ver un poco cómo se ha comportado el oro, ya que hablamos de ello el otro día también. Y fijaros que sigue muy fuerte. Eso quiere decir que aún la gente está con miedo de lo que pueda pasar en el mercado en general. Y por eso el oro se mantiene alto. Eso también es bueno para el Bitcoin, porque como ya hemos dicho en alguna otra ocasión, los grandes inversores que quieren proteger su capital en momentos de incertidumbre y expectativas malas de la economía, como puede ser este, pues se refugian en el oro y también pueden buscar refugio en el Bitcoin. En el Bitcoin no pueden meter tanta cantidad como en el oro, lo hemos comentado alguna vez porque todavía es un activo pequeño, pero es una alternativa y seguramente que parte de la cobertura que hagan de su dinero los grandes capitales lo harán en Bitcoin también, poco a poco, ¿no? Según vaya siendo cada vez más sencillo hacerlo. Luego, ¿qué más? Pues tenemos monedas que están cayendo bastante, vamos a mirar un poco cuáles son también. Hoy son más caídas que subidas. Vamos a mirar cómo tenemos un poco los gráficos, ¿no? Por ejemplo, CDT vemos que es una moneda que se está comportando muy mal, totalmente bajista. Ya estaba bajista de antes y hoy lo confirma. Hay proyectos que seguramente irán muriendo y hay algunos que la pinta técnica es pues de momento de que sí que se están muriendo, como este, por ejemplo, ¿no? Yo no sé si saldrá adelante al final, pero el hecho de que lleve esta tendencia bajista tan mala en un momento en que otras monedas han estado rebotando a finales de año, pues quiere decir bastante, ¿no? AST, pues es otra que también, fijaros, está muy por los suelos, no ha llegado ni siquiera a hacer máximos y mínimos crecientes, no ha llegado a formar una figura de suelo. Parecía que intentaba ayer romper esa resistencia, pero no pudo con ella y se vuelve para atrás otra vez, ¿no? No ha perdido los mínimos de septiembre, eso es positivo dentro de lo que cabe, pero también pues vemos cómo se deteriora un poco el gráfico de nuevo, ¿no? Bluecell, otra que también, fijaros cómo continúa bajista, marcando mínimos de nuevo. Maná, en este caso, no está bajista, Maná ha bajado a apoyarse en un soporte. Si aguanta bien ese soporte, de ahí podría rebotar. No sería una mala idea tomar posiciones ahí y esperar un rebote, ¿no? Y en todo caso, pues yo pondría un stop por debajo de los 373, que es esta zona de aquí, por si acaso continúa la bajada. Pero en principio esta bajada le pone en una situación de soporte y parece que es buena zona para entrar, ¿no? Si el Bitcoin se estabiliza un poquito, pues podría tener un rebote importante Maná. En este caso no es tan mala la caída como en los otros casos que hemos visto. Otra que también baja zonas de soporte, INS. Esta sí tenía una figura de vuelta hecha, había superado resistencias, pero se mete por debajo del soporte de los 2.950, con lo cual ahora ya es resistencia, y se va hacia los 2.590, que es un soporte importante. Muy importante porque fijaros aquí cómo fue resistencia importante, y cuando superó actuó de soporte en esta zona. Así que es una zona muy, muy importante. Kyber Network, lo mismo, cayendo a soporte, si aguanta esa zona bien, porque seguramente de ahí podrá rebotar. Y si no, pues será que el Bitcoin está subiendo mucho y se va más para abajo. Todo dependerá estos días del Bitcoin en realidad, así que lo que estamos viendo un poco de las altcoins hay que mirarlo con esa perspectiva. Las que están en soporte, vigilar un poquito el Bitcoin, porque si el Bitcoin tira muy fuerte, es posible que esos soportes los pierdan. Y las que están bajando como esta, por ejemplo, que ponemos ahora en pantalla, vía, rompiendo soportes, pues la pinta que tiene es bastante mala y seguramente seguirá cayendo. Tiene incluso la última línea de tendencia que podemos dibujar, que es esta de aquí. A ver si me deja dibujar. Fijaros que está rota desde hace ya días. Intentó recuperarla, pero se ha ido para abajo, ha perdido soportes y esto además es una figura de hombro, cabeza, hombro.
de continuación además, porque no hay una tendencia que cambiar, porque ni siquiera ha tenido tendencia alcista, pero es de continuación de tendencia bajista. Así que ya veis que hay gráficos con mala pinta. Este, por ejemplo, Nulls, muy mala pinta también. Son gráficos que no suelo comentar mucho, precisamente por eso, porque tienen mala pinta. Los que suelo comentar son los que están bien, los que están interesantes, pero os enseño para que veáis que hay monedas que están mal. O sea, porque la gente, claro, ve los vídeos quizás que hago los últimos días y claro, yo suelo poner las que están bien y claro, luego analizamos los días siguientes y la mayoría han subido, ¿no? O unas cuantas de las que hemos comentado han subido, pero hay muchas y que ya hago la criba y que están muy mal y que no las suelo comentar casi nunca. Y hoy las comento pues porque el mercado está bajista y estamos viendo un poquito las que más bajan. Normalmente no ando buscando las que más bajan, ando buscando las que están bien, ¿no? En este caso, LBC ya comentamos también el otro día que había roto la tendencia y fijaros cómo continúa la bajada. Era muy fácil la operativa en esta moneda una vez que estabas dentro. Era aguantar mientras estaba por encima de las líneas de tendencia y vender en cuanto rompió las líneas de tendencia. Podías haber vendido cuando rompió la más acelerada o si no cuando rompió ya la definitiva que era esta, aquí en la zona de los 389, 390. Esto se ve muy bien en el gráfico de una hora. Si ponemos el gráfico de una hora, nos vamos para atrás y ahí tenemos dibujadas las líneas esas. Y fijaros como la original era esta. Después trazamos esta otra. No, perdón, la original era la de en medio, esta de aquí. Que la voy a cambiar de color para que se vea. Para que se distinga la voy a poner en rojo. La original. Vale, luego hizo esta otra acelerada, que cuando rompió aquí pues se podía haber vendido. Después, como los máximos y mínimos siguieron siendo crecientes en esta zona de aquí, trazamos esta otra. Y a partir de este punto de ruptura de los 390 más o menos, pues era venta, claramente. Y ya vemos cómo se ha ido para abajo, ¿no? Simplemente lo muestro para que veáis que el análisis técnico nos puede ayudar mucho. Un análisis técnico además muy sencillo porque no utilizo indicadores, solo utilizo líneas de tendencia, soportes y resistencias y algunas figuras. Y es bastante sencillo de seguir, ¿no? No te andas complicando mucho y normalmente da buenas señales. Y ya, pues aprovechando que el día está bajista, pues os enseño ese tipo de cosas, ¿no? Ese tipo de gráficos, porque no hay mucho más que comentar, no hay monedas interesantes hoy salvo el Bitcoin y las que os he comentado al principio y poco más, ¿no? Entonces lo que hay que hacer es eso, vigilar el Bitcoin estos días. Si se estabiliza, seguramente esas monedas que hemos visto que estaban cayendo a zona de soporte como Kyber Network, Mana, que estaban en una zona buena para entrar, se comportarán bien. Y las que están mal pues seguirán cayendo pues como están cayendo últimamente, ¿no? Así que nada, eso es todo por hoy. Muchas gracias por seguir el canal. El que no esté suscrito, por favor que se suscriba, que así os mandan notificación cuando publico el vídeo. Y gracias a los que me apoyáis con un like. Saludos, nos vemos.